Y bueno, sin mayor preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a una invitada muy querida de este programa, que es prácticamente fundadora del programa, me acompaña hace varios años. Ella es la doctora María Jara, actual presidenta ejecutiva de la ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano de Lima, a quien le damos la bienvenida en esta fecha tan significativa como es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. María, un gusto tenerte nuevamente en el programa. El gusto es mío, Crisólogo. Un abrazo muy grande a los canchanchanes. A todos los canchanchanes. Así es. Hasta a Ray también. A Ray, a Rafa, a todos. a Rafa, que ha estado medio melancólico. Sí. No. Hoy es un día para la acción, exacto, para la celebración de los consumidores y usuarios. Es lo que yo paro diciéndole a Rafa, deja esa melancolía, Rafa, pero no me quiere hacer caso. Por favor. Sí, ya basta, por favor. Bueno, ¿y de qué vamos a conversar con nuestra invitada María Jara el día de hoy? Pues precisamente, teniendo en cuenta que hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, vamos a hablar del transporte público sostenible. Vamos a hablar sobre la realidad y sobre los planes que existen, porque aunque usted no lo crea, como lo dije hace unos minutos, se están haciendo cosas acá en nuestro país. Lo que ocurre es que muchas veces lo que se está haciendo o lo que se está planeando no es de dominio público, y por eso hoy con María Jara vamos a contarles lo que viene pasando y vamos a hacer una proyección de lo que se viene a futuro. Bueno, lo primero es que ya escuchaste con sus preguntas, ¿no? Todo el público coincidió en que el Estado tendría que hacer algo porque el transporte público es caótico, contaminante y demás. Yo quiero felicitar a los consumidores que han opinado, porque creo que no ha podido ser más pertinente las respuestas. Una primera es: el Estado tiene que intervenir, y es correcto, porque la iniciativa privada o dejar solamente al libre mercado, esto no funciona. Hay una agenda regulatoria que se tiene que desarrollar y que pasa desde leyes del Congreso, pasa por actuación de los distintos sectores, por decisiones personales, por supuesto, pero que, por ejemplo, para ATU se traduce en el compromiso de poner en la mesa este tema, y para nosotros es realmente muy satisfactorio. El día de hoy estamos lanzando la mesa para promover la electromovilidad con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene una agenda regulatoria vasta para regular scooters, para regular una serie de estándares. No es estrictamente competencia de ATU, pero ahí estamos porque tenemos que empujar, porque todos somos usuarios. Claro, todos somos usuarios del transporte. Exacto. Efectivamente. Después ha mencionado uno de los actores la necesidad de que haya medición. Y es muy importante. ¿A qué te refieres con eso? La medición de la contaminación producida por el parque automotor. Mira, cada vez que un vehículo ingresa al parque automotor, en general tiene que pasar por una revisión técnica y hacer una medición en general de las condiciones de operación de esa unidad vehicular, sea de transporte público o sea... Sí, pero hasta ahora yo no entiendo, María, cómo es que hay unidades que tienen el sticker de que pasaron por la revisión y están totalmente destartaladas, ¿no? Sí. Botando humo negro y cayéndose a pedazos, y uno dice, ¿qué pasó aquí? Eso es precisamente lo que nosotros queremos y vamos a hacer evidentes. Estamos ya instalando 50 sensores en todo el departamento de Lima y Callao. Mira, Senami tiene una apuesta de 10 sensores. 10 sensores que miden la contaminación del aire. Okay. Nosotros, con nuestros 50 sensores y todos los otros que se van a sumar de municipios distritales que están apostando por por visibilizar data que te va a permitir medir contaminación en partículas y contaminación sonora. ¿En dónde? En los principales ejes de la ciudad, que es precisamente donde está la mayor superposición de rutas de transporte. Es decir, hay la avenida Bancay, gran cantidad, 27 rutas de transporte público pasan por la avenida Bancay. ¡Qué espanto! Entonces, eso es un espanto. Además, a eso agrégale que el 80% de las unidades vehiculares del transporte público se mueven en diésel y pasan los 15 años de antigüedad. Entonces, es fundamental, desde un punto de vista regulatorio, generar dos cosas: un nuevo estándar de unidad vehicular, que es el bus patrón, a GNV eléctrico. Eso es una cosa linda. Explícale a la gente qué cosa es el famoso bus patrón, porque no todos lo saben. Es muy importante.
para que todos sepan, nosotros tenemos aproximadamente 21.000 unidades de transporte público autorizadas en Lima y en Callao. La mayor parte de estas unidades son combis altamente contaminantes, pequeñas y que ocupan un gran espacio en la vía pública, generando además de contaminación, congestión. Y es un círculo vicioso, porque cuanto más congestión hay, el conductor más pisa el acelerador y más combustible se quema y contamina el aire de nuestras ciudades. Claro. El bus patrón lo que busca es precisamente, ok, sale una combi de esa naturaleza, con esas condiciones, y no va a ingresar otra combi, así sea nueva. Lo que va a ingresar a la flota del transporte público es un bus de 9 metros, de 12, de 18 o de 24, con un máximo de contaminación. Máximo de contaminación permisible. O sea, el bus patrón es la unidad modelo que todos los vehículos tienen que respetar para hacer transporte público. Tal cual, pero no es solamente, nos hemos ocupado de establecer un modelo, porque ese modelo tiene que traducirse en realidad. Y esa realidad se genera por dos cosas. Una primera es que ahora, gracias a una ley del Congreso, vamos a poder dar nuevas autorizaciones. Es decir, ahora ya podemos obligar a las empresas a que cuando retiren estas unidades puedan ingresar buses de esta naturaleza. Pero no basta con la obligación legal. Es importante generar las condiciones de negocio y la seguridad jurídica para que esto ocurra. Las nuevas autorizaciones van a tener un horizonte de 5 años y hasta 16 o 17 años en función de que inviertan en GNV con condiciones o en electromovilidad. Es decir, te doy un largo plazo para que tú recuperes la inversión que estás haciendo. Tenemos que el diésel fluctúa enormemente y probablemente va a seguir subiendo porque van a seguir habiendo crisis internacionales. Entonces, lo más racional, lo más económico y lo que tiene que ver con una mirada de largo plazo en términos de recursos para las empresas de transporte es migrar hacia estas tecnologías. Entonces, no basta con darles el modelo, no basta con, establecer que haya una ley, porque hay muchas leyes que son letra muerta, como quien dice. Pero si te doy más plazo, no te doy solamente 5 años, sino te doy 10 años, concretas. Son medidas concretas. Y esta mesa técnica que hoy día se instala nos permite acompañar un proceso que hemos iniciado en el Congreso de la República. ¿Para qué? Para que la electromovilidad no sea solamente una iniciativa en el transporte público, sino que se extienda al parque automotor, con medidas tributarias beneficiosas, como dijo uno de los canchanchanes hace un momento. Claro, se podrían adoptar medidas tributarias, como tú dices, en cuanto a reducción de impuestos. ¿No? Así es, porque es una inversión. Claro. Sorry que te corte, Crisólogo, pero hay poco, en medio de esta crisis política que vive el país, creo que hay pocos momentos para poder evidenciar y poder, y llamo la atención de esto, porque los recursos económicos que no se van a poder captar por derechos tributarios o derechos tributarios aduaneros e internos por el impuesto al patrimonio vehicular se van a ahorrar en contaminación del aire, que se traduce en la calidad de vida de las personas, se traduce en reducir los costos de nuestro sistema de salud y se reduce en tener la esperanza de que la humanidad tenga más presencia en esta vida. En el planeta. Lo que estamos viviendo es consecuencia en mucho de que no cambiamos y no tomamos decisiones en su momento. Claro, mucho. Yo conversaba con nuestro amigo Helio de la Asociación Automotriz y él me decía que, por ejemplo, una objeción que se solía formular en el MEF era: no, ¿cómo vamos a reducir impuestos? Vamos a dejar de recaudar. Y él decía: oye, ahorita la gente no compra autos porque son muy caros. Entonces, ¿quién te va a tributar si nadie compra? Para que te tributemos hay que comprar y luego tributas. Pero si tú dices, no voy a reducir, la gente no compra. Entonces, si bajaran los precios, si se exoneraran impuestos o se redujeran sistemáticamente, la gente compraría más y el MEF recaudaría más. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Exactamente. Y se producen ahorros que no son menores en el sistema de salud.
¿Cuántos de los limeños y los chalacos? Las externalidades famosas. Exactamente, las enfermedades respiratorias, las enfermedades cancerígenas que tantos compatriotas ha llevado en la época del COVID. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en ATU. ¿Qué más estamos haciendo en ATU? Estos vehículos, combis, que ya no van a entrar, no queremos que vayan a parar a otras ciudades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entran en el chatarreo. Nosotros estamos desde el año pasado, Dios mío, 1 año, 2 meses, estamos esperando por chatarrear unidades vehiculares. Explícanos qué es el chatarreo del que tanto se habla y a veces todos tienen una idea vaga de lo que es. ¿Qué es el chatarreo? Estamos hablando del chatarreo obligatorio. Estas unidades que son internadas en un depósito porque han incumplido alguna norma de transporte o de tránsito, se ingresan a los depósitos de los distintos municipios de la ATU. ¿Qué pasa? Viene luego el que es el titular del vehículo y paga su multa. O simplemente se sienta a esperar a que haya un remate. Hay el remate y esa unidad sale a seguir contaminando. De nuevo. Exacto, con el chatarreo cortas ese círculo vicioso. Exacto, claro. Quemas, desguazas esa unidad, se va al horno y recuperas la chatarra que se le paga a cada uno de los municipios provinciales y distritales. En ATU estamos listos para poder chatarrear, pero el Ejecutivo no aprueba un decreto supremo que venimos impulsando 1 año y 2 meses entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Transportes. Por favor, no podemos esperar más. No, esos son el tipo de medidas que no se pueden postergar. Efectivamente. Eso, por ejemplo, en este Día Mundial de los Derechos del Consumidor, en el cual estamos buscando la transición hacia nuevas energías, eso sería un lindo regalo para la población. Ese decreto supremo sería un lindo regalo, ¿no? Con eso, ya el ministerio se pone al día en generar su aplicativo para la baja de la unidad vehicular, que son cosas que, digamos, internamente se tienen que impulsar para que podamos chatarrear y eliminar del planeta esas unidades. Se eliminan. Entonces eso es muy importante para nuestra ciudad. Estamos también generando el cálculo de cuánto nos costaría, cuánto le tendríamos que pagar, por ejemplo, a un taxista porque nos entregue su unidad vetusta y poderlo, hacer el enganche con una renovación vehicular que sea fantástico, que sea electricidad. Entonces, estamos de verdad trabajando muy intensamente muy fuertemente. Quizás el problema, María, en esto es que no se ha comunicado bien, la gente no es muy consciente de todo lo que tú estás diciendo. O sea, lo que tú estás mencionando esta mañana es un conjunto de medidas innovadoras para lograr lo que queremos todos. Un transporte limpio, de calidad, seguro, que prevenga enfermedades. O sea, tiene múltiples aristas, un conjunto de medidas como estas. Pero Crisólogo, no entiendo. Yo lo que quiero destacar es que ATU efectivamente ha venido trabajando de manera silenciosa, pero no estamos trabajando solamente en medidas aisladas, estamos trabajando en una estrategia, o sea, es de público conocimiento que el Estado ha sufrido pues una vulneración, digamos, en sus cuadros. Estamos tratando de generar un trabajo coordinado. No es de nuestra competencia, no importa, impulsamos. No se presenta una buena iniciativa legislativa, no importa, vamos y trabajamos con nuestros congresistas que cuando les explicas, han aprobado por unanimidad, prácticamente por unanimidad de 116 congresistas, el hecho de que no nos veamos forzados a prorrogar la película del transporte público, sino que ahora tengamos las herramientas para poder cambiar las unidades de transporte, las rutas, se desanude ¿cómo son las rutas? Para que sea gráfico para todos los canchanchanes. Las rutas del transporte público, ¿cómo son? Como un plato de tallarín. Los tallarines no son ordenados, no están derechitos, están todos enredados y todos concentrados en una parte. Ya, este nudo, esta mota se desata, porque tenemos la habilitación legal para hacerlo y porque estamos trabajando y vamos a trabajar muy duro con los transportistas, con los empresarios del transporte, para que puedan entender que es posible
hacer negocio y brindar un buen servicio, claro, y ellos tener ganancias. Nadie también les dice que dejen de ganar porque Tal la razón cual. de ser es la empresa, la ganancia, Así la es. utilidad, claro, nadie dice eso. Pero se puede hacer negocios y ganar más plata respetando el medio ambiente y siendo ordenados. Son las 10:26, mi querido Rafa. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con las preguntas. Ya nuestra invitada María Jara está premunida de lapicero y papel. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días. Cristo, te da Susana Martínez de San Juan de Miraflores. Hola Susana, buenos días, feliz día. Feliz día, Cristo. Un gusto escuchar a la doctora María Jara, que tengo buenas referencias de ella. Una pregunta puntual, doctora María Jara. Este año 2023, ¿hay algún plan integrativo entre ustedes, ATU, Ministerio de Ambiente, Congreso y MTC, en lo que se refiere a la contaminación de monóxido de todos los transportes y también decibeles normales en la contaminación de altos ruidos tóxicos a los peruanos? Gracias por su respuesta. Correcto, gracias por tu pregunta, mi querida Susana. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días, Milton. Milton de Cusco. Sí. Buen día, Doctor, feliz dos día del preguntas para la invitada. Feliz día del consumidor, Milton. Doctor, no lo podría hacer decir feliz día del consumidor porque los consumidores acá no existen en el Perú. Está una situación terrible. La situación económica del Perú es grave. Entonces, Sí, pero hay que tener optimismo, Milton. Hay que tener optimismo. Igual que en los países comunistas, donde creo que no hay consumidores, no todo el Estado se hace cargo de repartir todo. No, pero igual hay consumidores, No importa el sistema Pero económico, los consumidores hay no pueden consumidores. reclamar ahí, porque le dan un plátano para que coma. Bueno, eso ya es otra cosa, el tema del reclamo. Pero ¿cuál es tu consulta, Milton? Dos preguntas a la Dos invitada. preguntas. ¿En qué medida puede presionar para corregir tanta normalidad en la otorgación de licencias de conducir? Las sanciones deberían ser más fuertes y recoger por lo menos la mitad de las licencias de conducir acá en Cusco. Muy buen tema, vamos a ver. Accidentes a cada rato. ¿Y cuál es? Entonces, si usted quisiera que venga a Cusco y vea cómo la gente conduce, y fíjese la cara de los conductores, o sea, deberían calificar un poco más esta situación Es un tema de la gente. Gracias. No es que soy racista, pero nadie respeta ni los semáforos. Ay, yo veo eso en todas partes. Gracias, Milton, por llamar, lamentablemente, pero es real. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola. Oh my God, tú. Dios mío, ¿cómo se te coló hoy? Oh my God. ¿Cómo se te coló? Jaime, ¿qué estaremos pagando en este programa, Jaime? ¿Qué habremos hecho en vidas pasadas? Sí, pues, ¿dónde está Sara? Que no está en la radio. ¿Dónde está Sara? No sé dónde andará Sara. Le vamos a preguntar ahorita a Rafa. Él tiene un contacto con Sara. Sí, pues, al programa de Mirta le pone música merengue, pero de usted no le pone merengue para que vaya la invitada. Ponle merengue. Búscale algún merengue acá, Jaime. Para que vaya la invitada. Para que vaya la no invitada. baila. Ya, bueno, ya. Pero ¿cuál es tu consulta en este día? Feliz Día del Consumidor. Sí, gracias, doctor, gracias. Porque ahorita va a llamar Dante con sus palabras negativas, porque siempre llama negativas. Mira, quisiera que preguntarle a la doctora, no es ofensa, mira, espero que no me corte, porque siempre corto la llamada. Mira, quisiera preguntar en el Metropolitano. Uno sube el Metropolitano y se viajan como carneros, apretados como carneros. ¿Cuándo va a mejorar eso? Y el segundo es, ¿cuándo va a llegar el aventura amarillo hasta Ancón y el otro hasta Pucusana? Muchas gracias. Ajá, corredor amarillo, Ancón y Pucusana. Muy bien, seguimos recibiendo su llamada. Estamos en el Día Mundial del Consumidor. Muy contentitos todos nosotros recibiendo sus llamadas. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenos días. Le habla Jordi de Surco. Hola, Jordi. Feliz Día del Consumidor. Igualmente, doctor, mire, voy a hacer una llamada en serio. ATU supervisa el transporte urbano acá en Lima. Ajá. y crea líneas de transporte. Voy a hablar sobre el corredor azul. Muy buen servicio. Hasta ahora hay servicio, han creado un servicio nocturno. Pero mire, para los que venimos de Chorrillos por República de Panamá, y pasamos por la Victoria y queremos llegar al centro, no existe una sola línea, doctor. O sea que para ir al centro de Lima tenemos que ir hasta la avenida Arequipa. Yo camino 8 cuadras, doctor, para subir al transporte azul. Vamos a ver qué nos dice Atu, si puede hacer algo sobre eso, si está en los planes. Muchísimas gracias, mi querido Jordi. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
Los fisiólogos soy José Luis de Miraflores. José Luis, feliz día del consumidor. Efectivamente, somos consumidores. Así es. Y solamente permítame, son 3 espacios de consumidores que somos en el Perú. 1, consumimos cosas del campo, que es directo. 2, lo que son envasados. 3, lo que se va al mercado, a los restaurantes, a las pizzerías. Esos 3 espacios de consumidores, a las cuales hay una gran importancia de atender a los que somos consumidores y poder disfrutar de estas cosas. Y por último, con respecto a la contaminación, acá en Miraflores hay algo que se hace cada 3 semanas más o menos, que se baldean todas las veredas de las calles de Miraflores cada cierto tiempo, y yo he aprendido, observado, de que cuando hacen esta limpieza, se evapora, ¿no? Todo el agua que se evapora, ya. Y hay un ambiente más agradable cuando se hace ese trabajo. Claro que es costoso, pero ¿cuánto se podría ayudar con eso? No solamente en Miraflores, en todas partes, y que los mismos vecinos contribuyan sacando su manguerita para que podamos ayudar a que se siga limpiándose las calles. Y eso permitiría, pues, una gran labor es de interesante unidad en nuestro país. Gracias, José Luis. Gracias. Interesante tu propuesta, pero el tema es que el agua, que es un recurso escaso, no sé si sería el mejor uso estar manguereando, por más buena que sea la intención, parques y jardines en la calle. No sé qué pensará nuestra invitada, pero ya lo sabremos. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí, aló, buenos días. Buenos días, Manuel de Rima. Mi querido Manuel, feliz día del consumidor. De igual manera le deseo a usted, que es, como dice el presidente y jefe de diferencia de este programa, más que todo, porque nos ilustra bastante, más que todo, digamos, la señorita doctora es del Atum, ¿no? Sí. El que está hoy día. Sí. Bueno, le quisiera hacer una preguntita, porque el que habla, he trabajado muchos años también en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ajá. Lo que quiero decirle, señorita, bueno, es por qué motivo más que todo los ómnibus de transporte que salen a provincias, que salen, digamos, fuera de Lima, digamos, en sus llantas, en su estructura, digamos, más que todo son endebles. Por eso también sufren muchos accidentes. ¿Por qué? Porque sufren de patinaje, sufren de muchas cosas. ¿Por qué? Porque las cocadas de las llantas y todo esto, digamos, no son revisados por el ATU, cosa que es, digamos, una revisión que tienen que ser hechas por ellos mismos. Y además también he visto y observado, porque varias veces he tomado, digamos, carros a provincias, que están recibiendo los del auto, no sé si será el jefe o la persona indicada. Correcto. O jefe de ese sitio, que reciben unas coimas, digamos, en unos paquetitos, o si no necesitan unos almuerzos, desayunos. Muy bien, Manuelito, te agradecemos tu llamada, quedó claro, hay varias cosas que has dicho que nos va a aclarar sobre las competencias de la ATU y demás nuestra invitada, pero tenemos un aluvión de llamadas, María, te cuento, tenemos un aluvión de llamadas. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló. Marco de Breña, feliz día, feliz día del consumidor. Feliz día, y más que nada, como dijo alguien, creo que es un día de reflexión, ¿no? Sí. Doctor, una consulta, no sé si es un granito de arena o pueda considerar la doctora Sara, ¿no? Mire, le comento, un tiempo tomé un taxi un día X, el taxista tenía un auto prácticamente que ya no estaba para el uso, ¿no? Un auto que se estaba cayendo a pedazos. Exactamente. Ya, ¿y qué pasó con ese taxi? Conversando le dije, ¿por qué no por qué comprar un auto eléctrico? Me dio una respuesta que me hizo pensar, ¿no? Me dijo, mira, los autos eléctricos son buenos. El tema es que, como el señor hace reparto de mercadería, cuando cargan peso, al momento que suben a veces tienen que llevar en altura, en zonas altas, entonces los autos eléctricos no pueden soportar no tienen esa resistencia. A ver, no sé de eso, pero entonces, a ver. Podría ser que, no sé si vamos a ver qué nos dice ella. Ella es una enciclopedia en todo lo que es transporte, así que alguna respuesta tendrá. Gracias, mi querido Marco. Seguimos recibiendo llamadas, me dice Rafa. Es un aluvión de llamadas, Rafa. ¿Qué ocurre? Explícate. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor Crisólogo, buenos días, Felicity. Oh, mi querida Felicity, un aplauso para nuestra querida Felicity, fundadora del programa La Voz del Consumidor.
Feliz Día del Consumidor para usted, para la doctora y todos sus oyentes, doctor, que todos somos consumidores. Aún no lo regalen los productos, somos consumidores. La tiene aún clara. no lo compremos. Así es, la tienes clarísima tú, mi querida Felicity. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, doctor. En cuanto al transporte urbano, yo le tengo pánico. En primer lugar, son sucios, desordenados, no dan boleto, hacen lo que quieren. Sí, pues. Los tienen sucios, con basuras que no la barren. Ahora, otro punto. Acá, en toda la zona de la avenida Venezuela, cerca de Lima, muchos micros con la pandemia dejaron de pasar y nos hemos quedado aislados de las zonas donde ellos nos llevaban. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué ahora como que si estuviéramos en un cerrito, en la punta del cerrito, que no podemos tomar 2 micros, 3 micros o taxis? Oye, esa es mi pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué pasa con las rutas que ya no se cubren, no siendo tan necesarias? No sé si la ATU nos puede dar una respuesta. Seguimos, mira la Rafa, ¿cómo sigue? Mira, 1000 llamadas. Yo no sé qué vamos a hacer. Lo que no sé es si me va a dar tiempo de poder. Vamos a decir todas. 3 llamadas, me dice Rafa, y haremos lo que se pueda. Bueno, ofrecemos disculpas desde ya si es que no nos da el tiempo. Ya, vamos. Ojo, porque es complejo todo lo que se ha Claro, planteado. yo sé que cada pregunta es bien complicadita. Compleja, así es. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Aló. Sí, aló, buenos días. José Luis, Ricardo de Lima. Hola, José Luis, feliz día del consumidor. Exactamente, feliz día también a ti y a todos nosotros los consumidores. Todo el mundo somos consumidores. Exacto. Y aparte de saludarte, pues, agradecerte por este programa que tienes y ojalá Dios quiera que se mantenga siempre. Ah, qué lindo, muchas gracias. La única persona que eres el vocero de nosotros, que entre quejas y diferentes sentimientos mezclados que nos provocan en tanto servicios como productos. Entonces, más que todo ha sido un saludo, porque quejarme de algo ya bastante representantes lo han hecho en la llamada. Solo has llamado para saludar. Dios te bendiga, Crisólogo. Que Dios te bendiga, José Luis. Muchísimas gracias. Con oyentes como tú, claro que sí, seguiremos más años. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Alberto, de San Martín Porres. Hola, Alberto. Feliz día del consumidor. Gracias, de igual manera. Quisiera un alcance sobre la línea del metropolitano. De Naranjal a Chimpubio se ve bonito la línea, bien apagadito y se refleja lo que es. Pero de Naranjal a Lima es un caos su manera de mantenimiento. No tiene. Desde la fecha que ha subido la señora Sara, no veo mejorías en la línea que tiene la metropolitana. Bueno, Eso nomás que- ok, gracias. Preocupado por la ruta Naranjal-Lima. La última, ya no. Ya, Rafa dice que ya no. Ahora sí vamos, voy a pedirte, apelando a tu reconocida capacidad de síntesis. Yo sé, te sonríes, pero ahí tienes. Yo sé que vas a poder. cosas. Yo sé que vas a poder. A ver, arrancamos con Susana de San Juan de Miraflores. Ya, ok. Nos pide cuáles son las iniciativas que se tienen para enlazar el trabajo De la ATU, el de MINAM, la ATU, el el MTC, el MINAM. Esta mesa técnica que hoy día se instala no es una mesa técnica para escuchar solamente los puntos de vista de todas las instituciones y pasarnos 20 años o ya, no voy a exagerar, un año simplemente haciendo un diagnóstico que No has nosotros ya exagerado. sabemos. De Yo creo verdad. que en el Perú nos las pasamos haciendo Así diagnósticos es. toda la vida. Así es. ATU pidió liderar esta mesa y esta mesa sale el día de hoy con propuestas normativas y además con toda la información de base prácticamente para que todas las instituciones que son las competentes le den una revisada, lo evalúen y lo aprueben. Bueno. Porque de eso es de lo que se trata, de acelerarla. Mañana les contamos las conclusiones. Sí, por Mañana supuesto. vamos a contarles a qué conclusiones llegó esta mesa. Así es. Ya, y lo que queremos son servidores públicos comprometidos. No querramos ser solamente protagonistas de las acciones. Si ya hay alguien que ha venido trabajándolo, implementémoslo. Porque
Lo necesitamos, la ciudad lo necesita. Milton del Cusco se quejaba de cómo es posible que le entreguen licencias de conducir a tanto galifardo, ¿no? ¿Se puede presionar? ¿Tú puedes hacer algo al respecto? En realidad, esto es competencia de los gobiernos regionales y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No es competencia de ustedes. No es competencia nuestra, pero nosotros somos muy conscientes, reitero, de la necesidad de generar a partir de el ejemplo buenas prácticas. ¿Por qué señalo esto? Porque en el nuevo reglamento de transporte urbano nosotros estamos apelando a varios instrumentos. Una es, por ejemplo, las unidades van a tener GPS que nos va a permitir monitorear el cumplimiento íntegro de la ruta y la frecuencia. Porque ya estamos cansados de escuchar llamadas de los oyentes que nos dicen que los plantaron y que si quieren seguir con la ruta tienen que hacer un pago adicional. Así es. Una vergüenza. Y eso viene en los siguientes meses. No te digo en los siguientes años, en los siguientes meses. Y además las unidades van a tener que implementar su limitador de velocidad. Es decir, yo no me voy a quedar en ATU, en el centro de control, simplemente mirando que excedieron la velocidad, sino que además físicamente no van a poder meter el acelerador más allá de lo que establece la norma en ciudades. Porque ustedes lo van a ver en la pantalla. Lo vamos a ver en la pantalla y vamos a sancionar. Y sobre todo, si existe una situación de siniestro, vamos a avisarle a los bomberos, a los centros de salud que sean necesarios para poder acudir. Milton, querido, esto sin duda es una buena noticia. Tú vas a presionar, aunque no es órgano competente para ello, pero está haciendo una labor de presión. ¿Qué le decimos a nuestra pesadilla andante, Jaime? Jaime nos habla del Metropolitano y las constantes alzas. Tiene razón Jaime, y aprovecho para enlazar con José Luis también, que habló sobre la situación de una alimentadora. No, Alberto San Martín de Porres, sobre Naranjal. Sí. La ruta de Lima a Naranjal. Tienes razón. Sí. Alberto. Estás ahí matando dos pájaros de un tiro. Y creo que hasta 3. Mira, lo que quisiera que comprendan nuestros usuarios es que las reglas de juego del Metropolitano, que es un servicio concesionado, son reglas que hemos heredado. Es decir... Eso es un programa aparte. Es un programa aparte, efectivamente. Explicarles. Y no obstante eso... digamos que ya las reglas de juego están dadas, hemos heredado arbitrajes perdidos por la Municipalidad de Lima que establecen que los buses todavía no han iniciado el periodo de concesión, aunque los vemos circulando. Nosotros hemos establecido ya la revisión vía adendas con los propios concesionarios para que Dios quiera, y creo que va a ser así, a final de año y con buena voluntad podamos hacer ajustes a los sistemas de transporte concesionados del Metropolitano y de corredores complementarios. No lo puedo creer. Sería la noticia del año, créeme. Sí. Porque el contrato de concesión con las empresas que operan en el Metropolitano es una de las cosas, perdóname lo que voy a decir, más aberrantes que he visto en mi vida. No sé cómo pudieron negociar un contrato tan desventajoso para los intereses del consumidor y de la municipalidad. No lo entiendo, pero en fin, eso es, como dices, otro programa. Pero solamente para decir, ¿qué es importante? Que no estamos esperando a que se renegocien los contratos en conjunto con ellos, sino que además nosotros ya el día de hoy hemos logrado la habilitación de 2 medidas importantes. ¿Qué son? Que haya el servicio lechucero en corredores complementarios, o sea, toda la noche de viernes y eso no estaba y de en el contrato sábado. Original. No, ni tampoco en el caso del Metropolitano. Eso quiere decir que con buena voluntad se pueden conseguir cosas. Clarísimo. Se pueden conseguir cosas. Y además, la integración de servicios en corredores complementarios. Tú te vas en el corredor azul y luego te bajas cerca de Javier Prado y tomas el corredor rojo y te ahorras casi 2 soles. En vez de sumar 2 tarifas, 2.50, terminas pagando 3.50 o 4, porque se termina. Excelente noticia. Entonces, estamos adelantando lo que debe ser la normalidad, además de los servicios especiales, inclusive los servicios para irte a un concierto en transporte público formal. A la salida del concierto sales, tomas el vehículo, o te vas a la playa los fines de semana, también poniendo en pie a nuestros concesionarios de los corredores complementarios y del Metropolitano. ¿Qué le decimos a José Luis de Miraflores, que nos preguntaba por el rol de las municipalidades? El rol de las municipalidades es fundamental. Por eso es que estamos tocándole la puerta a cada uno de los nuevos alcaldes. Estamos visitándolos a cada uno para
encontrar puntos de actuación conjunta, explicarles en qué parte del proceso de desanudar la malla del servicio de transporte, las nuevas condiciones, el monitoreo de la calidad del aire y cómo podemos hacer para elevar la calidad del servicio, ¿a través de qué? Por ejemplo, a través del apoyo, a través de sus serenos, de que puedan recibir a nuestras usuarias de los servicios de transporte cuando la oferta llegue más de las 10 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana, y puedan llegar de sus centros de trabajo, de sus centros de estudio. Claro. Me preocupa muchísimo el tema de las mujeres. Igualmente. Eso es fundamental. Igualmente. Igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones que les podemos dar con estas actuaciones articuladas. Manuel del RIMAC se preocupaba por el transporte interprovincial, al cual calificaba de ineficiente y coimero. ¿Qué nos puede decir? Ustedes no tienen competencia sobre eso, ¿no? No, la ATU no es competente, pero yo quiero señalar que es muy importante que la SUTRAN, que sí es la competente, digamos, vaya hacia un proceso de modernización en su actuación. Pero también es importante señalar que creo que de manera conjunta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la SUTRAN tiene que hacer una revisión integral de cómo vienen operando muchas de las plantas de revisión técnica, que permiten que vehículos que no cuentan con las condiciones idóneas, exactamente. Pero no quiero generalizar y no quiero que se entienda que todas las plantas de revisión técnica tienen esas actuaciones. ATU tiene un programa de fidelización para nuestros taxistas. Hablamos de formalidad en el servicio de transporte. El taxi es una oportunidad. El costo de tener tu autorización para ser un taxista formal cuesta 0 soles. Ni un centavo. Correcto, nos quedan solo 2 preguntas. Y lo siguiente es, las revisiones técnicas para nuestros taxistas cuestan entre 39 y 40 soles, mucho menos de lo que cuesta el resto de está alrededor unidades. De 100 soles, ¿no? Ya, para nuestros taxistas nos cuestan 40 soles y 39 soles. Nuestra feria del taxista es precisamente lograr que los taxistas y que todos los ciudadanos que brindan una actividad de manera informal se vuelvan a la formalidad, porque van a tener una serie de beneficios. Ya. Una serie de beneficios. Nos quedan 2 preguntas, Muy 30 bien. segundos para cada una. Pregunta 1 de nuestro amiguito Marco. ¿Por qué a él un taxista le dijo de que los autos eléctricos se sobrecargan cuando hay mucho peso y no rinden? ¿Qué le podría decir eso? Sí, hay un mito, digamos, sobre el tema del torque. El torque es precisamente la que permite hacer esa energía, digamos, para poderse desplazar en condiciones de altura o en cúspide, en subidas. Ha avanzado muchísimo la industria. O sea, de repente esos problemas existían antes. Antes, porque además las baterías eran más grandes, ahora son mucho más pequeñas. Pero más potentes. Inclusive para el transporte público, antes el costo de una batería era mucho más grande y elevaba a 3 veces el costo normal de un bus, porque se pensaba en la carga rápida. Ahora no se necesita por el diseño de ruta, que va a ser más pequeño. Entonces, estemos atentos. Estemos atentos. Felicity nos preguntaba sobre algunas rutas de transporte que ya no se prestan en ciertas zonas de Lima, con lo cual hay vecinos aislados. Sí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué le podríamos decir? ¿Ustedes tienen competencia con el tema de las rutas? Sí. Nosotros tenemos competencia en el sentido de que las rutas que están habilitadas al día de hoy podemos verificar si están cumpliendo o no. Y si no están cumpliendo, veremos no solamente el sancionador, sino la posibilidad de habilitar ahí una atención del servicio. Pero se puede hacer, pero lo que quiero decir es que se va a hacer de manera más integral a partir de julio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en julio? En julio nosotros implementamos la nueva red del servicio de transporte público con los operadores de transporte público y... Un aplauso por eso. Rafa, reacciona, hijo. No se alegra con nada. Qué triste que está Rafa hoy. Sí, en lugar de alegrarse con estas noticias, Rafa está triste. Así es. Empezamos la optimización de rutas en los siguientes meses. Ajá. Y necesitamos que nuestros consumidores y nuestros usuarios apoyen este esfuerzo, que no es un esfuerzo fácil ni perfecto, pero que se tiene que dar. Lo más importante es que el servicio de transporte cambie, sea sostenible, sea accesible,
y que nuestros usuarios y usuarias sientan que se les está brindando un servicio de calidad. No nos dejemos sorprender por aquellas voces que siempre se van a resistir a los cambios. No, que las hay. Y hay poderosos lobbies que, bueno, de hace años velan por sus intereses y no se preocupan ni un poquitito siquiera por los intereses de los demás. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, mis queridos canchanchanes. María, si alguien quiere comunicarse con ATU para reportar problemas o hacer consultas, ¿a dónde se puede comunicar con ustedes? Tomen nota, canchanchanes. Tomen nota, canchanchanes. Eso. ATU. El WhatsApp de ATU es el 938-806-628. 938-806-628. Ahí los esperamos. Muy bien, y también los encuentran en redes sociales. Por supuesto, tenemos nuestra página web, tenemos el Twitter que es muy activo. En fin. Escriban ATU y van a encontrar un montón. Muchísimas gracias a María Jara, presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano, quien nos ha acompañado en este día tan especial como es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Muchísimas gracias y mil disculpas a todas las llamadas que no pudimos recibir el día de hoy, pero mañana nos volvemos a reencontrar.